tengamos, pues nosotros vamos a tener, pues, que convertir o no convertir según sea el caso, ¿vale? Entonces, sigamos. Ahora bien, es exactamente lo mismo, pero ahora vamos a hablar de los coeficientes globales, ¿no? Entonces, básicamente lo mismo. No voy a leerte esto para no aburrirte, para avanzar rápido. Pero mira, es exactamente lo mismo, ¿no? Hace un rato teníamos K minúscula G. Déjenme agregar al compañero que se acaba de... Compañera, perdón. Ahí está. Bien. Entonces, mira, es lo mismo. Hace rato era K minúscula G, ¿te acuerdas? Y este era PA y este era PAI. Era exactamente lo mismo, solamente que ahora, cuando son globales, te decía yo en la imagen, es por fuera, ¿no? Entonces, ahora sería K mayúscula G que multiplica PA menos PA asterisco. O sea, la partecita de arriba, a ver si no hay bronca. Vamos a hacer esto aquí. En la parte que regresar a la gráfica. Aquí está. Entonces, ahora te decía yo, estamos trabajando de la parte de arriba, ¿sale? Y te das cuenta, tengo esta PA y esta PA que tenemos aquí, o esta PA, no, simplemente el KG mayúscula va a hacer referencia a este lado. Mira, esta es la PA y esta es la PA asterisco de este lado para la parte del gas y de este lado para la parte del líquido, es lo que estamos haciendo. Entonces, no te sorprendas, es simplemente cuando no conocemos las condiciones de interfase. ¿Vale? Déjame mirarla. Ok, coeficientes globales, aquí estamos. Bien, entonces te decía yo, ¿no? Entonces exactamente lo mismo. Aquí tenemos el flux para la parte gaseosa. Y bueno, aquí nos dice que este representa la presión parcial del soluto que está en equilibrio con CA. Justamente la línea que baja, como lo acabamos de ver. ¿Sale? Y bueno, pues Kg es el coeficiente general que transferencia de masa basado en la fuerza impulsora, bla, bla, bla. Y obviamente siguen siendo las mismas. Mira, moles de A transferido, tiempo, área interfacial y presión. Son las mismas para el caso de Kg, ¿vale? Y bueno, para el caso del líquido, igual, ¿no? En este caso era la K minúscula L, ahora es K mayúscula L, CA asterisco, ya hace un rato era CALI, y esta sigue siendo exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las dos ecuaciones para el líquido y para el gas, pero ahora en forma global, o sea, por fuera, ¿sale? O sea, ahí no conozco las condiciones de interfase, pero eso me puede ayudar a conocerlas, ¿sale? Y bueno, ahí me describe qué es cada una de ellas, la concentración, IKL, bueno, exactamente lo mismo, ¿sale? Te decía nada más, es por fuera los coeficientes globales, ¿sale? Y bueno, regresando aquí, ¿no? Dijimos, en un equilibrio lineal, pues todas las ecuaciones que tenemos son lineales, según nosotros, ¿no? Y esta sigue siendo la ley de Henry, pero en condiciones de interfaz. O sea, yo puedo proponer una ecuación para la parte global, y también puedo proponer una ecuación para la parte interfacial. En este caso es lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Sigue siendo presión y sigue siendo concentración, pero en este caso son basadas en la interfase. ¿Sale? Aquí dice interfase. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos la ley de Henry que podemos escribir de esta forma. Decimos que la P asterisco, porque estamos trabajando con P asterisco y con PA. Para la P asterisco es igual a HCAL. Para la PA normal es igual a H por CAL asterisco. Esos valores, acuérdate que los encuentras tú en el gráfico, entonces son usados. El objetivo también es determinar cuánto vale la constante de Henry, y eso pues con un simple despeje siempre y cuando tengamos los valores. Bien. Entonces, para obtener una relación para KG en términos de KG, KL y H, se reordena la ecuación de la siguiente manera. Me dice que el flux es igual a KG por la diferencia de presiones, en este caso, de la parte de afuera, ¿de acuerdo? Entonces, este es el coeficiente global, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este que está multiplicando pasa para acá, dividiendo, y tenemos este KG, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Y en la otra parte nos queda el PA menos PA asterisco. ¿Qué vamos a hacer? Necesito encontrar una ecuación de los datos que yo tengo que me vuelva a regresar esto que tenemos aquí sin afectar la ecuación. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Ok. Si yo propongo esta ecuación que tenemos aquí, así, aunque la ves así particionada, es una ecuación, esto es álgebra, ¿ok? Si yo hago esto en un solo quebrado, como la base es la misma, me va a quedar presión A menos presión ahí más PAI menos presión en asterisco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta con esta, ya sabes que lógicamente se cancelan. Entonces, no hice nada. Sigue siendo esta expresión. Esta pasó para acá dividiendo. Ok, todo bien, correcto. ¿Qué te quedaba aquí? El NA. El NA está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo, que es esta expresión que tenemos aquí, ¿correcto?
Espero que no te pierdas. Básicamente es eso. Otra vez. Esta pasa para acá dividiendo, ¿ok? Y me queda esta expresión, que es esto que está aquí. Ahora, este NA que estaba aquí arriba pasa para el otro lado dividiendo, está multiplicando. Acuérdate que en el universo todo está multiplicado por 1. Entonces, NA pasa para acá dividiendo y aquí me queda el 1. Ahora, esta misma expresión la tengo que considerar. ¿Cómo la puedo calcular yo? Dependiendo los datos que yo tenga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar PA menos PAI y PAI menos PA asterisco. Esas son las líneas que tenemos nosotros en el gráfico que les mostré hace un rato. No quiero estar subiendo y bajando para no marearlos, pero sigue siendo la línea. Si te das cuenta, esto y esto es exactamente lo mismo. No cambió nada, no hice nada, solamente hice esto. Ok. Entonces, tengo aquí el coeficiente global, 1 entre KG. Okay, perfecto, todo bien. Entonces ahora yo puedo hacer cambios. ¿Te acuerdas que te dije qué cosa era el PAI y el PA asterisco y el PA normal? Entonces yo puedo sustituirlos en mi expresión y me queda de esta manera, tal cual la tenemos aquí. ¿Qué hice? No pasó nada, sigue siendo esta ecuación y sustituí los valores de PA asterisco y PA, que son exactamente estos que tenemos aquí, ¿ok? Como yo la separé de esta manera, pues la puedo poner de esta manera sin ningún problema. ¿Ok? Ojo, es PA y PA asterisco, no es PA, ¿de acuerdo? Sustituimos los valores por su valor en la constante de Henry, que eran los que estaban aquí. Ya que la tengo aquí, pues la constante de Henry es constante, ¿no? Entonces lo que hacemos es factorizar la constante de Henry y listo, ya está. Muy bien, todo bien, ya tengo mi expresión aquí. Ahora recordemos una cosa importante. Acuérdate que el flux pasó para acá dividiendo. Como es un quebrado, tiene que dividir a los dos lados, ¿ok? Bien, y ahora yo voy a hacer uso de razón de lo que conozco y de lo que he visto ahorita en lo que lleva del curso, ¿no? Entonces sabemos que el flux es igual a Kg por PA menos PAI cuando ya conozco las condiciones de interfase. Y el flux también es igual porque deben de ser el mismo valor de flux tanto para el líquido como para el gas. Entonces también decimos que es KL entre CALI y CAL. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo puedo sustituir esta por esta y esta por esta. ¿Estaría yo equivocado en sustituir dos cosas completamente diferentes? No, porque al final el flux este y este son exactamente iguales. Al momento de echarle valores es el mismo valor. Entonces, no pasa nada si yo sustituyo aquí y sustituyo acá con estas dos nuevas ecuaciones. ¿Por qué? Porque equivalen lo mismo. Entonces, hacemos eso. Sustituimos el valor del flux. Ok, muy bien. Ahora podemos ver que ya sustituí esto de aquí en esto que está aquí. Vemos que esto y esto es lo mismo. ¿Qué hacemos aquí? Factorizamos y multiplicamos por 1 y hace la sándwich. Entonces, este con este se cancelan y este con este se cancelan. Y entonces llegamos a esta ecuación. Esta sí debería el formulario. Los despejes de aquí son free, nada más para que vean cómo salió. Entonces, llegamos a esta expresión y estos son los coeficientes de resistencia, ¿sale? Entonces tengo la resistencia en el gas en condiciones globales, la resistencia en el gas en condiciones individuales y la resistencia del líquido en condiciones individuales. Y esta ecuación de aquí debe de ir al formulario porque esos son los coeficientes de resistencia. Entonces, una vez que obtengo esto, es fundamental porque en algún momento nosotros tenemos que determinar, oigan, ¿dónde se encuentra la resistencia? ¿En el líquido o en el gas? La transferencia de masa no va a fluir como nosotros queremos, siempre va a existir un sentido de repulsión, una resistencia que se va a dar. En el caso de la destilación y la absorción, la resistencia se da en el gas. Por lo tanto, yo podría despejar o eliminar una de estas dos. Entonces, si la resistencia está en el gas, podría yo quitar esta, que quiere decir que solamente me voy a quedar con esta parte de la ecuación, porque no hay resistencia en el líquido, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que me importa es esto que estás acá. Ya tengo esta expresión. ¿Esta de dónde salió? Salió de lo que dijimos hace un rato. Si te das cuenta, es esta expresión en coeficientes globales. Lo único que hicimos fue despedazarla, desmenuzarla y simplificarla. Y entonces tenemos la resistencia global en el gas que equivale a 1 entre Kg más H entre KL o la pendiente aquí. Si tú trabajaras con Y y con X, aquí sería 1 entre K mayúscula Y es igual a 1 entre K minúscula Y más M, que sigue siendo la pendiente, entre KX. ¿Sale? Eso es exactamente lo mismo, no te me pierdas, ¿sale? Y entonces, esta sería la resistencia para la parte del gas, ¿correcto? Creo que así llevamos bien. Entonces, la resistencia para el gas. Ahora, hacemos exactamente lo mismo
para conocer la resistencia en el líquido. Entonces ahora voy a ir con los coeficientes globales para el líquido y vamos otra vez a lo mismo. Esta pasa para acá dividiendo, el NA pasa para acá multiplicando y ahora de nuestro gráfico simplemente hacemos esta, la desmenuzamos, si quieren verlo así, ya sabes que si la sumo esta con esta se cancela, por lo tanto todo es correcto, ¿no? Volvemos a sustituir, ahora planteamos lo que habíamos dicho, que para las condiciones de interfase, como lo vimos arriba, es esta expresión, ¿sale? Si yo quiero conocer la concentración que va a pasar aquí, esta H que está multiplicando pasa para acá dividiendo, y tenemos esta expresión, y tenemos esta otra expresión para cuando son la parte del asterisco. Son las mismas expresiones que puse hace un rato, solamente que ahora despejé para la concentración. Entonces ya podemos sustituir estas que tenemos aquí por esta que tenemos aquí, y vamos a sustituir en cada una de ellas, ¿vale? Bien, sustituimos en la expresión que tenemos, que son esta, que tienes aquí por esta, y esta por esta que está aquí, ¿sale? Sustituimos, aquí está, ya está todo bien, no pasa nada. Ahora, si factorizamos esto de aquí, ya sabes que va a ser PA menos PI entre H, ¿de acuerdo? Y luego, medios con medios, extremos con extremos, la H se va a ir para abajo, eso ya lo estamos viendo desde ahorita. Y bueno, lo único que hacemos ahora es simplificar la expresión, ¿sale? Justo lo que te decía, pasamos para acá y pasamos para acá. Y ahora otra vez, ahora sí estamos hablando de condiciones de interfase nuevamente. Entonces, el flux de ambos es igual. Entonces, por un lado, yo voy a poner el KG y por el otro lado vamos a poner el KL. Simplificamos de nuevo y llegamos a la siguiente expresión. Aquí ya sabes que esta con esta se cancela, esta con esta se cancela y nos queda esta expresión. 1 entre KL mayúscula es igual a 1 entre la pendiente por el KG más 1 entre KL. Y esta es cuando se trata de la resistencia en el líquido. Casi siempre trabajamos con el gas, pero puede darse la oportunidad en que nosotros trabajemos con el líquido, ¿sale? Entonces tenemos la resistencia para el líquido y la resistencia para el gas que vimos hace un momento. Esta que está aquí. Entonces, esta iría al formulario, lo demás no, simplemente la deducción de la ecuación. Y luego también esta última iría al formulario este que tenemos aquí, ¿sale? Y listo. Y aquí simplemente te puse, es la misma ecuación que acabamos de ver, solamente que ahora es KY y estas son Ys, no son Ps. Aquí es KX y estos son X y no son Cs. Exactamente lo mismo, es el mismo despeje, hacemos lo mismo, ponemos la misma condición, despejamos igual que hace un rato y vamos a llegar a nuestras expresiones. Nuestras expresiones para el gas, en caso de ser yes, sería esta expresión. Acuérdate que aquí era la constante de Henry, para este caso es la pendiente, pero es exactamente lo mismo, ¿sale? Tenemos esto para el gas en cuestión de X y también tenemos que tener otra para el caso del líquido, que es exactamente la misma que tenemos allá, pero probablemente con X, ¿sale? ¿Ves? Es exactamente lo mismo, no te pierdas. Puedes trabajar con presiones y con fracciones o con concentraciones y fracciones. Y ya tenemos la resistencia para el líquido y la resistencia para el gas. ¿Ok? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ahorita vamos a ver un problemita rápido. Espero no agobiarlos tanto, ya sería el problema y terminamos. De hecho, ya está resuelto. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Chavos. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, obviamente en el texto que ustedes tienen en la plataforma del capítulo 3, pues trae más choro, trae un poquito de teoría, más cosas, pero básicamente lo que nos interesa es esto. Entonces, vamos a seguir con el problema, vamos a ver de qué trata el problema. Dice lo siguiente, está medio rarito, ¿no? Dice, se utiliza un proceso de extracción líquida para transferir sulfuro de hidrógeno disuelto en agua, una corriente de aire en contacto. Ok, aquí van a decirme ustedes, profe, pero es que entonces usted no dijo que eran dos compuestos, pero pues aquí hay tres. Ok, acuérdense que el aire en este caso funciona como el inerte. El inerte es simplemente que le da el impulso al sulfuro de hidrógeno para que pueda moverse y se pueda absorber o separar con el agua, ¿no? Entonces, es simplemente para impulsar. Entonces el aire entra y sale como pan por su casa, ¿sale? Entonces dice, se supone que el solvente es agua y el gas portador es el aire y son admisibles y que el solvente no es volátil. Dice, en las condiciones actuales de operación, la composición de sulfuro de hidrógeno en la fase gaseosa a granel es de 1 mol y en la fase líquida es 0.0006% mol o 112 miligramos de la sustancia que estamos ocupando por litro. Los coeficientes de transferencia de masa individuales son, aquí sí, fíjate, aquí ya me está dando los coeficientes individuales y eso es gran ventaja, ¿eh? KX es igual a 0.30 kilomol metro cuadrado por segundo, ¿ok? Para la parte líquida y KY es igual a 4.5 por 10 a la menos 3 kilomol metro cuadrado por segundo para la película de gas. La temperatura es de 20 grados. Ojo, bien importante la temperatura porque a veces nos ayuda a determinar ciertos valores.
Y la presión total, ojo, la presión total del sistema es de 1.5 atmósferas. Ojo con las unidades, ¿eh? La densidad del líquido se acerca a la densidad del agua líquida a 20 grados y dice que más o menos la densidad a esa temperatura, podríamos nosotros corregir el problema si es que tenemos dudas y buscar la densidad del agua a 20 grados, pero en este caso me está diciendo que es 992.3 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya nos da ese valor, podemos tomarlo o corregirlo. Te proporciona la línea de equilibrio para el sistema, que es las sustancias que estamos trabajando, aire y agua a 20 grados. Entonces, aquí ya nos da la figura como tal. Yo voy a tratar de más tarde o mañana mandarles esto en Excel y ya recalculando esta curva y volviéndolo a hacer todo. No la he terminado, pero la terminamos en estos días. Se las mando para que tengan en Excel cómo funciona esto, ¿no? Y ya bueno, supuestamente nos debería haber dado nada más la línea. Sale aquí ya el problema me lo da resuelto porque el libro así estaba, pero normalmente es la línea y nosotros tendríamos que buscar este punto que está aquí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a calcular, que dice la densidad de líquido de proporción lo utilizan presión, hay que calcular, en este caso, vamos a ver, con razón digo, pues, ¿qué falta, no? Dice, las características de este proceso de transferencia de masa a gas líquido se desarrollan en las partes A a D a continuación. Dice, tras el punto de operación en términos de composición de PA para la fase gaseosa y CA para la fase líquida directamente en la figura. O sea, hay que marcar este punto, pero de acuerdo a nuestros datos hay que ver cuánto vale PA y cuánto vale CAL según el caso, ¿ok? Bien, eso es lo primero que vamos a hacer. Determine la pendiente, el coeficiente de distribución de equilibrio, ok, y estime los coeficientes generales de transferencia, KG y KL. Ok, aquí me está pidiendo que calcule K mayúscula G y KL, pero el problema me está dando las condiciones de interfaz, entonces ahí hay que ocupar las ecuaciones de la resistencia para poder despejarlas, ¿sale? Entonces vamos a trabajar con eso. Ay, me pide algo más, perdón. Determine el flujo de la fase líquida a la fase gaseosa de la composición de la interfaz. Me pide calcular estos dos, ¿no? Que es prácticamente la interfaz. Dice, se requieren los siguientes cambios en las unidades de composición. Para la fase granel, nos dice que CAL, lo vimos desde hace un rato, que es igual a CL por XA. Y ya sabemos que la concentración es la densidad entre el peso molecular de B, ¿ok? Eso multiplicado por XA. Y me dice que la composición del ácido es de 0.00006% mol, ¿sale? Dice, la densidad del líquido se acerca a la densidad del agua a 20, tal vez te lo dio el problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el CAL. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos importantes que voy a trabajar. Entonces, tenemos que la densidad del líquido es 992.3. Acuérdate que el componente A que estamos trabajando es este que está aquí. Por lo tanto, la sustancia B, lógicamente, tendría que ser el agua. Y entonces, ¿cuánto es el peso molecular del agua? Condiciones estándar, pues son 18 kilogramos por kilomol. Y la fracción, pues es esta que tenemos aquí, 6 por 10 a la menos 5. Hacemos el cálculo y acuérdate que las unidades son mol por unidad de volumen, en este caso son kilomol por metro cúbico. Entonces, de los datos que ya teníamos en el problema y de lo que sabemos que es agua, pues tomamos el peso molecular, lo multiplicamos por su fracción y tenemos el punto CAL. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de las leyes que hemos estado trabajando, aquí el sistema es un sistema ideal. Si te das cuenta en la figura que tenemos aquí, sé que es ideal porque es muy bonito, ¿no? Prácticamente es una línea recta, no hay ningún problema. Entonces, este sistema obedece la ley de Dalton, ¿ok? Para la parte del gas. Entonces, usando la ley de Dalton, nos dice que la fracción gas es igual a la presión parcial entre la presión total. Despejamos el dato que nosotros queremos, que es la presión parcial en A. Este pasa para acá multiplicando. Recuerda que nos dijo que la presión total era de 1.5 atmósferas, ¿sale? Y más o menos que la fase grande decía el problema que era el 1%, entonces simplemente multiplicamos 0.01 por 1.5 y eso me da 0.05 atmósferas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la primera coordenada, es el punto en el eje Y es de 0.015 y el punto en el eje X es 3.3076 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, estaríamos fijando en nuestro gráfico nosotros este punto, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer primero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la línea y el punto.
Ahora con nuestra regla vamos a trazar una línea hasta acá y con nuestra regla vamos a trazar una línea hasta acá, donde vamos a obtener otros datos, pero ya gráficamente, ¿sale? Ahorita lo vamos a resolver así. Te digo, te voy a mandar la gráfica para que lo podamos ver la siguiente clase de nuevo si quieren, pero ya explicado paso a paso, lo vamos resolviendo en el problema. Entonces, marcamos este punto, subimos una línea y marcamos ese punto, luego subimos la línea y marcamos ese punto. Ok, hasta ahí tendríamos ya otros valores conocidos. En este caso, el punto PACAL es este que tenemos aquí. Y si vamos para arriba, este también va a ser CAL, pero aquí va a ser PA asterisco, que sería este valor que tenemos aquí, es este punto que tenemos acá. Y ahora, este punto que tenemos aquí, pues va a ser el punto CAL asterisco, que va relacionado con el punto PA, ¿de acuerdo? Y ahí tendríamos ya otra coordenada. Entonces, vamos a seguir trabajando. Primero marcamos ese punto en la gráfica, que ya teníamos esto. Bien, dice aquí. Tenga en cuenta, dado que se trata de un proceso de extracción líquida, el punto de operación está por debajo de la línea de equilibrio. Entonces, ya viste, ¿no? En el ejemplo que te di de la teoría, el puntito estaba por la parte de arriba. Ese no hay ningún problema, puede estar arriba o abajo, no importa. La metodología es exactamente la misma, ya lo viste. Lo que tú quieres es conocer las condiciones de interfase y eso es con la pendiente y la línea que va de aquí hasta acá, donde toca son las condiciones de interfase. Entonces no pasa nada, vamos a seguir resolviendo el problema. Y bueno, vamos aquí. Dice, la línea de equilibrio en las coordenadas PACAL es lineal y se determina para la siguiente pendiente. Estos datos también te los había dado hace un rato. PA asterisco es igual a H por CAL. Y nosotros tenemos que el PA asterisco vale 0.029. ¿Cómo demonios lo tuve? ¿Te acuerdas que te dije que había que trazar una línea? Pues vamos a ver cómo sale este 0.029 de PA asterisco. Es simple, ¿no? ¿Qué hicimos aquí? De este punto trazamos una línea hasta acá y marcamos este punto. Entonces me voy aquí sobre la horizontal hacia la izquierda y obtengo ese valor. Según para el libro es 0.029. Posiblemente cuando rehagamos la tabla nos varía un poco, no pasa nada. Entonces ese valor salió gráficamente, no me lo inventé, es gráficamente, ¿sale? Lo mismo que va a ser CAL asterisco, también es un valor que vamos a determinar aquí gráficamente, que sería justo este punto donde toca. Ahí va a ser mi punto de CAL asterisco. ¿Ok? Entonces, con esas ventajas que ya tenemos, es simplemente ir tomando datos de la gráfica e ir calculando. Entonces, ya tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito forzosamente encontrar la pendiente o la constante de Henry. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente despejarla de aquí, ¿no? Esto que está multiplicando pasa para acá dividiendo y nos queda esta expresión. Este del gráfico, este es lo que yo calculé, y obtenemos una constante de Henry que dice que es atmósferas por metro cúbico por kilomol. Es correcto por las unidades que tenemos. Acuérdate que si multiplicamos por la concentración, esto se cancela y me quedan las unidades de presión que yo estaba buscando para ese valor. ¿Ok? Y bueno, reiteramos lo mismo. Esto sigue siendo exactamente lo mismo. Y A es igual a mx más b. ¿Ok? Dice que m en este caso es el coeficiente de distribución de equilibrio que no tiene dimensiones, o sea, es adimensional. ¿Ok? Entonces, acuérdate que esta fórmula la teníamos y dijimos que la concentración era igual a esto. ¿Ok? Estos datos ya los conocemos. Para M yo no tengo ningún problema porque ya conozco la constante de Henry que acabo de calcular, conozco la presión total del sistema, conozco la densidad y el peso molecular de la sustancia B, que en este caso es el agua. ¿Ok? Entonces, sustituimos todos nuestros valores y llegamos a un valor de 322.2255. Sabemos que es la pendiente o es una pendiente, entonces es adimensional. Lógicamente se cancela, entonces hagan un análisis adimensional y se ve claramente cómo las unidades se cancelan. ¿Sale? Bien, ahora necesitamos saber cuánto vale la concentración del líquido. Entonces, la pendiente también es igual a esta expresión. Ojo, nada más estamos haciendo cambios significativos a ecuaciones que ya conocemos. Despejamos, sustituimos valores y decimos que la concentración del líquido es de 55.1277 kilomol por metro cúbico. Está correcto en mis unidades porque sigue siendo concentración. Bien. Ahora, decía yo, teníamos algunas ecuaciones, ¿te acuerdas? Hay muchas maneras de conseguir cualquiera de los que tenemos aquí. Podemos convertir el KG a KY o el KY al KL o etc., como sea. De mis datos que yo tenía en el problema,
se me dieron este que tengo aquí y este que tengo aquí. Entonces, te decía yo, es bien importante que tuviéramos esta nosotros en nuestro formulario, porque yo quiero conocer cuánto vale KG, aunque el problema me pide KG mayúscula, usados con eso, pero necesito este dato. A menos que estuviera trabajando con la otra, pues me usaría esa que ya me dan. Lo que tendría que hacer es desde un inicio calcular todos mis valores P por y los de C por X y trabajaría con la que ya me dio, pero como vamos siguiendo la metodología, uso esta ecuación y me dice que el KG es igual a KY entre la presión, hago los cambios en las ecuaciones que ya tengo este valor y tengo este otro, hago el cálculo, me dice que KG vale 0.003 kilomol atmósferas metro cuadrado por segundo. Ese sería el valor de KG. Y si se dan cuenta, su compañera sobre todo me hacía mención, profe, si yo cambio las unidades o los valores, sí es importante si cambian. Por ejemplo, para la parte líquida, las unidades son metros por segundo. Aunque dirías, profe, pues que ya me dijo que eran unidades de presión y eran iguales. Sí, pero checa los datos que tú tienes aquí. Bajo las condiciones que tú estás trabajando, el KL tiene unas unidades de metros por segundo, ¿sale? Entonces, hacemos nada más, esta con esta se cancelan, este pasa para arriba, se cancelan los metros, quedan metros por segundo. Entonces, estas serían las unidades para KL. ¿Está mal? No está mal, está correcto, porque estamos trabajando con las conversiones que yo te di, o estas dos, esta y esta que te dije que iban a ir al formulario. Entonces, ya tenemos KG y KL. ¿Qué vamos a hacer? Pues lógicamente ahora estas dos podemos ponerlas en la ecuación de la resistencia para el gas o para el líquido, según sea el caso. Pero en este caso yo quiero conseguir la KG mayúscula. Entonces ya sé cuánto vale la KG minúscula con las conversiones y la KL. También ya sé cuánto vale la constante de Henry que calculé hace un rato. Lo que hacemos es simplemente sustituir los valores. Lo pongo por partes, se puede hacer todo de madrazo en tu calculadora o en el Excel, no pasa nada. Pero aquí lo hacemos por partes para ver qué se vaya sustituyendo y cómo vamos sumando y restando, ¿no? Hacemos las operaciones, me sale 1944.3433 atmósferas metro cuadrado por segundo por kilomol. Ahora, yo quiero conocer la K mayúscula, entonces este que está dividiendo pasa multiplicando y este que está multiplicando pasa dividiendo y de esa manera tenemos la KG. Y llegamos a un valor de 5.1431 por 10 a la menos 4 kilomol atmósferas metro cuadrado por segundo. Y ese sería uno de los primeros valores que me está pidiendo el problema. Ahora también me pediría KL. Ya tengo KG, ya tengo KL, ya tengo las H, ya tengo todo, ¿sale? Entonces aquí no pasa nada. Aquí ustedes disculpen, yo tengo un error gráfico, un horror gráfico dirían por ahí. Esta no es H, es 1. Ustedes disculpen ahí. Si ven que algo me equivoco en mis apuntes, también díganmelo sin problema, no me agüito. Me doy cuenta ya que doy la clase. Entonces recuérdense que esto, la pendiente va acá para el caso de L y para el caso de G la pendiente va acá, ¿sale? Entonces en el caso de esto, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Vamos a sustituir este valor que ya conozco, este que ya conozco, y ahora sustituimos estos valores, hacemos las multiplicaciones correspondientes, las sumas, y llegamos que 1 entre KL es igual a 221.7645. Ya que tenga el resultado, pues ya sabes que este pasa para acá multiplicando, este pasa para acá dividiendo, y tenemos un valor de KL de 4.5092 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Si te diste cuenta, las mayúsculas y las minúsculas tienen los mismos valores de unidades, entonces simplemente es que son globales y son individuales, ¿sale? Bien, dice otro enfoque sería estimar KY y KX y luego convertirlos. Bueno, si quieres ahora el KY, pues simplemente despejas o calculas de esta manera si tienes el coeficiente global y haces exactamente lo mismo. Entonces, estas también van al formulario, aunque si te das cuenta, son las mismas que cuando trabajaba los coeficientes individuales, solamente que ahora las K son mayúsculas porque son coeficientes globales. Entonces, te digo, al final de cuentas, todo se parece y puedes ocupar todo a tu favor dependiendo las unidades que te dé el problema y lo que tú tengas. Entonces, ya tenemos esos valores, KG y KL, con las ecuaciones que acabamos de ver, ¿sale? Y luego me dice que, pues usando los valores KGL, pues calculemos el flux. En teoría te dije que el flux debe de ser igual para todos, ¿de acuerdo? Tanto para el líquido como para el gas. Si eso no se cumple, mi problema está mal. Es una forma de comprobar que mi problema que acabo de resolver es correcto, aunque aquí me lo pide forzosamente. Pero yo lo usaría para comprobar, para ver si estoy bien. Entonces, para el flux en el gas es KG mayúscula PA menos PA asterisco. Este valor o estos valores los sacamos del gráfico, ¿de acuerdo? El KG ya lo calculamos, simplemente sustituimos, hacemos la operación y vemos que el flux para el gas es menos 7.2003 por 10 a la menos 6 kilomol metro cuadrado por segundo, ¿vale?
Y bueno, de esa misma manera nosotros podemos calcular la concentración en el asterisco, pues ya nada más sustituyendo la ecuación acá. Entonces ya sabemos cuánto vale la concentración asterisco. Eso ya es para que ustedes hagan el cálculo, ¿no? Entonces ya está, es 1.7108 por ahí 3 kilomol por metro cúbico. Y listo. Ya, a mí lo que me interesaba era el flux. Entonces yo veo que el flux es de -7, ¿ok? Ahora, si yo hago un cálculo para la parte del líquido, querría yo esperar que es igual, porque yo estoy diciendo que los flux son iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ahora vamos a usar KL, que es la que tenemos aquí, las concentraciones, estos valores los tomamos del gráfico, hacemos la multiplicación y vemos que los resultados son exactamente iguales. De igual forma, podría volver a calcular aquí la concentración si ustedes lo quieren, ¿no? Pero bueno, podemos ver que el flux, tanto para el gas como para el líquido, son iguales, lo cual quiere decir que mis cálculos son correctos a medida del error que podría yo tener por unas decimales tomándolo gráficamente, ¿sale? Entonces ahí está para la parte de flux, así es como se trabaja, así es como estaríamos trabajando, ¿sale? Y bueno, dice aquí unas ecuaciones que tenemos. Dice, tenga en cuenta que el flujo calculado en función de la fase gaseosa o de la fase líquida arroja el mismo resultado. Entonces, eso me quiere decir que está bien lo que te acabo de decir, ¿no? Tenga en cuenta que el flujo es negativo, pero lo que indica es que el flujo de la sustancia de interés se está moviendo en la fase, de la fase líquida a la gaseosa, ¿ok? Entonces, de este lado quiere decir que ahora estamos sacando una sustancia del líquido al gas, si no sería al revés. Entonces, es simplemente justificarse. Acuérdense que a veces uno como profesor lo dice, justifica tu respuesta. Ah, ¿qué significan los negativos? Ah, pues simplemente que la fase líquida está pasando a la gaseosa, eso es lo que significa. ¿Sale? Finalmente dice que las composiciones de la interfaz se retiran de flujo usando las siguientes ecuaciones. Y ya, bueno, me preguntaba cuánto valía PAI y CAI, creo que el problema, ¿no? Entonces, vamos a las ecuaciones del flux, las que incluyan el PAI y el CALI, ¿sale? En este caso, para el gas es esta ecuación, esta ya la conozco, nada más hago el despeje, hago las aplicaciones o las multiplicaciones correspondientes, menos por menos da más, hacemos el cálculo y dice que es 1.74 por 10 a la menos 2 atmósferas para la parte de la interfase, y para la concentración usamos la otra, me interesa esta, entonces hacemos el despeje, ustedes ya se la sándwich, esta pasa para acá dividiendo, y luego esta que está restando pasa al otro lado sumando. Sustituimos valores y calculamos la concentración de la interfase, que es 1.9845 por 10 a la menos 3 kilomol por metro cúbico. Y de esa manera nosotros estamos calculando un problema de transferencia de masa. El punto importante de este curso es conocer cómo calcular estos valores. ¿Por qué? Porque se ocupan en otras materias donde nosotros intentamos hacer diseños de equipos, y esos valores de KG, KY, KC, KL y etc. son bien importantes porque es parte medular de lo que estamos calculando nosotros, depende del sistema. Y acuérdense que depende de las sustancias que estén separando, pues va a ser el tipo de material, el espesor del equipo, etc, etc. Y todo tiene que ver con los coeficientes de transferencia de masa cuando se están haciendo separaciones o mezclas incluso también. ¿Sale? Y bueno, eso sería todo por el problema, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, lo comentamos, chavos. Dudas, preguntas. ¿No? Bueno, entonces esténse pendientes entre hoy y mañana, no prometo exactamente hoy, si puedo hoy la hago, voy a tratar de hacer esto que estamos resolviendo ahorita, y ponerlo en una hoja de cálculo, y vayamos viendo la siguiente clase cómo resolverlo en una hoja de cálculo, y les quedaría ya opcional el ejemplo 2 para ustedes, que ya viene resuelto en el archivo que les mandé, pero que lo hagan en la hoja de cálculo, a ver cómo les queda, ¿sale? Entonces, ¿quedamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, César, adelante. Ahí en esa fórmula cambiamos la cuestión de la concentración, ¿verdad? A ver, César, no quise grosero, pero casi no te escuchamos, escuchamos mucho ruido. Si me lo escribes en el chat, por favor. Y es la lata de cuando uno anda afuera o anda por ahí, que se escucha mucho ruido ambiental. Discúlpame, César, pero sí que nos entendemos un poquito más en el chat y ahorita vemos. Mientras, alguien más que tenga alguna otra duda respecto a lo de César o respecto al problema. Me dice que si cambié la presión por la concentración. No, la presión es donde va la presión y la concentración es donde va la concentración, de acuerdo a la ecuación del flux. En caso que tú quieras cambiar la presión, sería cambiarla por la de la fracción en el vapor o en el gas, ¿sale? Entonces, mira, aquí
Aquí tenemos para la presión, esta es la ecuación del flux, despejamos la parte de interfase que nos estábamos buscando, y para la parte de la concentración tendría que ser forzosamente con esta, con KL, y la concentración en la interfase sería con eso nada más, y de ahí despejamos. No podría cambiar yo la presión por la concentración, pero sí podría cambiar la concentración por la fracción líquida, eso sí, sí se puede hacer. ¿Vale? No sé si iba por ahí la pregunta. Ajá, sí, va a depender mucho de los valores que te estén dando, si te dan X, te dan Y, o te dan concentraciones y más. Tengo otros problemas, vamos a estar viendo otros problemas con los valores que me dan. Tengo unos donde resolvemos con respecto a Y, y como el que acabamos de resolver ahorita con respecto a presión y concentración, pero sí vamos a verlos, no te preocupes. Depende siempre, como dicen ustedes, de los datos que te dé el problema. Y si tú quieres, por conveniencia, podrías convertirlos, ¿eh? Entonces, nada más sería cosa de calcular las Y con respecto a la presión y las concentraciones con respecto a X o viceversa. Así se puede, es estequiometría y puedes cambiar todo el problema. De hecho, si te pusieron un examen y tú no puedes trabajar con presiones y concentraciones, te gusta X y Y, pues desde el inicio que haces tus tablas, todo lo cambias a X y Y calculas y te tiene que dar los mismos resultados, sin ningún problema. Eso sí, sí se puede hacer. ¿Vale? Sí, sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, entonces quedamos pendiente para la siguiente clase y yo me comprometo a mandarles el Excel antes de la siguiente